Y hoy vamos a hablar acerca de la importancia del discernimiento. Vamos a ver qué es lo que significa y también vamos a hoy a aprender si esto es algo aprendido, un regalo de Dios o ambos. Te quiero compartir que a la luz del libro de Nehemías, el discernimiento fue crítico para el cumplimiento de la misión que Dios le había invitado a participar. El discernimiento te va a ayudar en tu proceso hasta alcanzar la victoria de la cual Jesucristo ya pagó el precio en la cruz. Yo oro en el nombre poderoso de Jesús que hoy puedas extraer las perlitas que el Señor me compartió durante mi proceso y del cual me permitió traer a memoria y hoy en este video el poder inspirarte a que apliques el discernimiento desde ya, en el nombre de Jesús. Comenzamos aquí con la definición de lo que es discernimiento. A lo mejor esto sea un tema nuevo para ti, del cual no habías escuchado hablar. Y aquí te comparto lo que encontré, que es la definición. En su definición más simple, aquí peritas y manzanas, como nos gusta aprender, el discernimiento es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. En otras palabras, la habilidad de pensar con discernimiento es sinónimo de la habilidad de pensar bíblicamente. Y esto lo extraje de gracia.org. Ahora, el discernimiento no es lo mismo que la intuición. El discernimiento tiene que ver con juzgar bien, como lo expresa el doctor John MacArthur, es la capacidad de pensar como Dios pensaría. Ahí cuando de alguna manera vienen preguntas e inspira y yo te respondo, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Eso es el poder discernir lo correcto que haría Jesús versus lo incorrecto que el mundo, nuestras emociones, nuestra manera vieja de pensar haría. Esto es una área indispensable para una vida que no esté divagando de allá para acá como las olas del mar, sino vaya con la certeza y la convicción de lo que es bíblicamente correcto. Ahora, la intuición, por el otro lado, es la capacidad de comprender algo inmediatamente y esto está basado en un sentimiento ahí sin la necesidad de un razonamiento correcto, sin la necesidad de llevarlo a la Biblia. Esto es lo que se conoce como el sexto sentido, el presentimiento y todo lo que la nueva era ahí erróneamente está tratando de enseñar para poder reemplazar lo que bíblicamente debe de ser nuestra manera de pensar y que regresa al discernimiento. Ahora aquí la pregunta es, ¿será que el discernimiento es algo que Dios me tiene que dar como regalo y por lo tanto tengo que esperar hasta obtenerlo? ¿O será el discernimiento algo que yo me tengo que esforzar para aprender? Y te cuento que con el grupo precioso con el cual grabamos este video hicimos una encuesta. El 13% votó que es algo aprendido, ahí tenemos que ir a obtener el conocimiento. El 44% votó que esto es un regalo, un don de Dios, esto no te lo mereces, no te lo ganas, es algo que Dios te da. Y el 44% ahí también votó que ambos, hubo un empate entre ser un don de Dios y ser tanto un don como algo que aprendemos. Y yo te cuento que yo estaba dentro del 44% que votó que era un regalo de parte del Señor. La primera escritura que venía a mi mente era en donde en el libro de Corintios nos habla que entre los regalos o dones que el Señor nos da está el don de discernimiento de espíritus. Pero aquí lo precioso que hoy vamos a aprender es que va más allá de solo el discernimiento de espíritus, que ciertamente es un regalo de parte del Señor. Te cuento que la respuesta correcta es justamente lo que el 44% votó y es que es ambos. Es un aprendizaje
y también es un regalo de parte del Señor. Hebreos 5:14 nos dice, pero el alimento sólido es para los adultos. ¿Te acuerdas cuando Pablo nos dice, como recién nacidos, desead la lechita espiritual? Bueno, aquí ya crecimos y ahora vamos hacia el alimento sólido. Y esto es el discernimiento, los cuales por la práctica, o sea, que es algo que aprendemos y tenemos que practicar, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces, esto es algo que sucede a medida que vamos creciendo en el Señor, donde vamos aprendiendo bíblicamente los pensamientos de Dios para poder discernir entre el bien y el mal. Pero también es un don, como lo cual vino a nuestra mente para el otro 44% que votó. Primera de Corintios 12:10 dice, entre los regalos que reparte el Espíritu Santo conforme Él quiere, a unos les da el don de milagros, a otro el de profecía, a otro el de discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahora, el discernimiento, de acuerdo con el Nuevo Testamento, no es una opción para el creyente, es un requisito. Y nos vamos a dar cuenta cómo fue indispensable para Nehemías tener discernimiento para la reconstrucción de los muros, de lo cual Dios le dio esa invitación a participar de su historia de restauración. El discernimiento también vemos que es un aprendizaje desde Primera de Tesalonicenses 5:21 al 22. Dice, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente. ¿Y cómo lo examinamos? De vuelta a lo que hemos aprendido en nuestra Biblia. Las enseñanzas de Inspira, cualquier doctrina de la cual tú estés siguiendo en redes sociales, lo que otros te vienen a aconsejar, los pensamientos que vienen a tu mente, siempre tienes que llevarlo al rayo X de la palabra de Dios, el examinar, ¿esto coincide o se contradice? Si se contradice, entonces eso no es bueno para ti. Examinadlo todo cuidadosamente. Esto no es a la ligera el de, ay, me voy a dejar llevar por mi corazonada, porque el corazón ciertamente es engañoso y eso ya caería en la intuición. Examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Del otro lado también nos habla que es un don. ¿Cómo descubrir a los falsos profetas? A través del don de discernimiento. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Estos son personas que te dicen, dice el Señor, fíjate que tuve un sueño en donde tú estabas y el Señor me dijo que te dijera. No todo el que dice el Señor me dijo que te dijera viene de parte del Señor. Y hoy lo vamos a aprender a la luz de la palabra. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. ¿Y tú sabes cómo se pone a prueba a alguien? A medida entre más y más coexistes con la persona y los frutos que está dando se manifiestan. Ahí un árbol de manzana no puede dar un fruto limón. Es conforme ahí a los frutos que podemos conocer realmente si ese espíritu que vive en la persona es el espíritu de Dios. Por lo tanto, te quiero compartir lo que aprendemos a discernir versus lo que Dios nos regala el don para discernir. Aprendemos a discernir aquí 3 puntos de los cuales vinieron a mi mente. Probablemente hay muchos más, pero para fines de esta enseñanza te comparto mis lecciones aprendidas, pero no es tan limitado a esto. Podrían haber muchas otras áreas más que tú has experimentado. Primeramente, aprendemos a discernir la voluntad de Dios. Esto es aprendido. Y Santiago 1:5 nos lo dice. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, el proceso de aprendizaje comienza por una rendición de nuestra autosuficiencia. Ahí donde andamos con el espíritu de sábelo todo,
esto es indispensable que lo rindamos. Si tú realmente eres guiada por el Espíritu de Dios, te darás cuenta que entre más aprendes, menos sabes. Por lo tanto, el rendir la autosuficiencia de que ya me leí la Biblia, ya tengo un doctorado en teología, soy pastora, no es la actitud de la cual el regalo del poder aprender la voluntad de Dios va a fluir. Aquí es el poder tener una dependencia de la bondad y gracia de Dios para instruirnos por medio de su Espíritu Santo. ¿Y cómo somos instruidos? La palabra profética más segura es leyendo la Biblia. Cuando nosotros leemos nuestras Biblias, aun cuando ya la leímos de pasta a pasta, muchísimas veces estamos rindiendo la autosuficiencia de decir, ya fue suficiente leer tantas veces la Biblia. Estamos en la humildad de decir, Padre, la escritura es viva y eficaz y en lo que lo leí hace un año, lo vuelvo a leer y cobra vida. Algo nuevo voy a aprender. Esto es importante para poder discernir entre el bien y el mal. El tener la humildad de decir, voy a dedicar tiempo para aprender de la palabra del Señor, pero comenzando por depender de su espíritu que me da el querer como el hacer. Aprendemos a discernir el tiempo de Dios. Primera de Pedro 5, 8 al 14 nos dicen, tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan sus ataques manteniéndose firmes en la fe. Y aquí viene la parte de la cual aprendemos. Recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Hoy vamos a ver cómo Nehemías resistió, pero más importante, ¿qué fue lo que resistió? Porque entonces tú podrás discernir en qué temporada estás de acuerdo con eso de lo cual Nehemías soportó al otro lado del mundo en otra época y de lo cual típicamente el patrón es muy parecido de lo cual hoy estamos pasando. Por ello es que el Señor nos dejó una guía, una lámpara a nuestros pies para que aprendamos a través de testimonios escritos en la Biblia, a través de nuestros hermanos alrededor del mundo que son valientes en compartirnos sus experiencias para poder discernir exactamente dónde nos encontramos y con mayor perseverancia y con mayor dedicación estar alertas, porque ahora sabemos exactamente, esto se parece a cuando, por ejemplo, hoy que vamos a ver el caso de Nehemías, se parece a lo que yo estoy pasando y poder ver la victoria de Nehemías y resistir a la derrota. También aprendemos la ruta de Dios. Y aquí muchos traemos nuestros propios bosquejos de líneas de tiempo, de cómo debería Dios respondernos, cómo nos imaginamos que ese milagro se dará. Pero la palabra del Señor nos da clara, primeramente, el único camino al Señor es a través de Jesucristo. Y como discípulos de Jesucristo es un camino el cual nosotros imitamos y seguimos de parte de Jesús. Y aquí podemos ver la importancia de alrededor de quienes caminan como discípulos de Jesús, exactamente por ahí, comenzar a ver esos consejos y extraer lo bueno y desechar aquello que no edifica. Proverbios 11:14 dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Y esta es la importancia de congregarnos, amados del Señor, porque ahí vamos mayormente aprendiendo a discernir basado en los errores, las lecciones aprendidas y lo que otros han ido aprendiendo. Por el otro lado, recibimos el don de discernir en las siguientes tres áreas, no limitadas a estas tres áreas, pero las cuales te comparto en mi proceso aprendí. Recibimos de parte del Señor el regalo para poder ver lo que a simple vista no se ve. Y si no lo puedo ver, no hay forma de poder aprenderlo, sino es algo que yo dependo que el Señor pueda abrir mis ojos espirituales. Y ahí se vuelve un regalo de parte del Señor.
Primeramente, el Espíritu de Dios, a discernir cuándo es el Espíritu de Dios que me está hablando en un pensamiento, en un sueño, a través de una persona, a través de la Escritura, a través de algo que alguien me viene a decir que es en nombre del Señor. Te doy un ejemplo del cual Jeremías 23 nos habla de la importancia de discernir cuándo es el Espíritu de Dios y cuándo no lo es. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal de vosotros. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Y aquí el Señor nos dice: ¿quién está buscándome? ¿Quién está anhelando los mejores dones, como nos dice Pablo? ¿Quién ha dedicado tiempo para dejar los afanes y venir a mis pies para recibir este precioso regalo? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y entonces aquí nos damos cuenta, el haberle demostrado nuestra fidelidad a partir del hambre y sed que Él produjo y fuimos detrás de su palabra. Aquí está preguntando: ¿quiénes están listos ahora para mi espíritu, para los regalos que tengo por repartir? He aquí que de la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Ahora, por si no te diste cuenta, si tú logras discernir, aquí no solo nos habla de que cuando es bondad que hay en nuestra vida viene de parte del Señor, y solo eso viene de parte del Señor. Aquí la palabra nos está diciendo: discierne también cuando el furor esté sobre tu vida, y no todo vengas a decir que es de parte del enemigo. Y recordamos que a los que Dios ama, Dios también disciplina. Y parte de discernir cuando es el Espíritu de Dios y estamos atravesando una disciplina nos ayuda a no endurecer nuestro corazón. Entonces aquí vamos entendiendo la importancia una tras otra vez de este regalo y de la importancia del aprendizaje frente al discernimiento. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dice: el Espíritu de Dios no solo es cuando estoy a la expectativa de una palabra de exhortación, es también discernir la palabra de amonestación y discernir cuánto yo necesito estar en ese lugar secreto para estar en comunión con su Santo Espíritu. El don del discernimiento también nos ayuda a discernir el espíritu del humano. Y esto es tan importante en una restauración matrimonial para no nuevamente ser quebrantados y heridos cuando se vienen aún con muestras de arrepentimiento, pero que no son ahí frutos del Espíritu Santo, sino probablemente desesperación y cualquier otra circunstancia de la cual hay peligro que volvamos a ser heridos. Mira en el caso de Hechos capítulo 5 versículo 3: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Esta pareja había hecho una generosa ahí entrega del terreno que habían vendido. Ahí a simple vista estaban bajo la voluntad de Dios, contribuyendo para el cual habían vendido ese terreno. Pero aquí Pedro pudo discernir el espíritu de avaricia del cual mintieron y engañaron, según ellos, con lo que habían declarado. Esto es lo que hace el discernimiento frente al espíritu del humano.
el poder discernir cuando la persona realmente viene buscando ayuda y podamos sembrar esas palabras en tierra fértil. Bien, la palabra nos dice que no tiremos nuestras perlas a los cerdos. También nos ayuda a discernir cuándo callar y solo escuchar a la persona que no quiere en este momento recibir consejo y poder ser esa persona que ayuda a esta persona a confesarse, poder sanar. Nos ayuda también a discernir cuándo sembrar una ofrenda para aquella persona que está pasando necesidad y que el Espíritu Santo nos guíe y que no sea una piedra de tropiezo al financiar el pecado. Es tan necesario el discernimiento y dependemos del Señor para poder ver lo que humanamente no vemos. Y aquí es donde entra el discernimiento. Y por último, también nos ayuda a discernir el espíritu del enemigo. Y aquí también entra en contexto el poder saber los espíritus que están actuando a través de las personas cautivas, que están oprimidas, que han abierto puertas en un ciclo vicioso de esclavitud y que no logran salir por las puertas abiertas. Y te quiero dar aquí justamente dónde entra aquí el espíritu de discernimiento que el Señor nos regala. Porque más allá de enaltecer las obras del enemigo, podemos ver que hay un plan de Dios, aún por medio de lo que a simple vista pareciera ser plan del enemigo. Te pongo en contexto aquí lo que está sucediendo en esta escritura, en donde Josafat reconoce exactamente la falsedad y el involucramiento de un espíritu de mentira. Aquí, Primera de Reyes 22, versículo 19 al 23, resulta que hay una rebeldía en el corazón de Acab. Vamos a leer aquí. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab, este hombre que había sido rebelde y necio? Entonces ahí Dios está diciendo, ¿quién va a inducir a Acab? Para que suba y caiga en Ramot de Galaad. Ahí para que se hiciera justicia contra este hombre. Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Y este espíritu no era precisamente uno angelical. Bueno, esto era un demonio que estaba delante del Señor. Y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Esto es Dios dándole permiso a ese demonio. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Ahora aquí en Primera de Reyes 22:18, un versículo antes, podemos ver que Josafat reconoció esta falsedad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Aún Acab reconoce que no está yendo a su manera. Y entonces ahí cuando Josafat reconoce por este espíritu de discernimiento del enemigo, que ahí él puede ver que es el enemigo, preguntó si se podía convocar a un verdadero profeta de Dios. Acab reconoce que Micaías era un verdadero profeta, pero lo odiaba porque nunca profetizaba de él nada bueno. Ahí según lo leímos en Primera de Reyes 22:18. Ahora, aquí hay una gran pregunta. Si Dios es un Dios de amor, misericordioso, lleno de gracia, en Él no hay sombra de mal ni de pecado, ¿cómo fue que Dios envió un espíritu de mentira? Y aquí es donde nos sirve el discernimiento, aún frente a lo que el enemigo se le está permitiendo hacer.
Dios eligió usar un espíritu de mentira porque Acab rechazó las reprensiones y advertencias de Dios a lo largo de su vida. Y la copa de ira de Dios estaba llena. Y aquí te vengo a predicar el evangelio completo. Hay un Dios de amor, pero también hay un Dios de justicia. Hay un Dios que perdona y que es lento para la ira, pero también hay un Dios que si no juzga el pecado sería un Dios injusto. Dios es un Dios soberano sobre toda la creación, incluyendo a los mismos demonios. Él no ha perdido el control. Aún en un mundo caído, Dios es soberano sobre toda la creación. No tiene restricciones en cuanto a qué o a quién puede utilizar para cumplir sus santos propósitos. Toda la creación, y aquí estoy hablando creación, eso significa quienes no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador y aquellos que ya. Toda su creación está bajo su autoridad, demonios y ángeles. El mismo enemigo está bajo la autoridad de Dios. Y Él elige usar personas y aún espíritus, tanto buenos como malos, para llevar a cabo sus planes divinos y traer gloria a sí mismo. Él hace lo que quiere con los poderes del cielo y con los pueblos de la tierra. Y nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Y eso lo encontramos en Daniel 4:35. En el caso de Acab, Dios eligió usar un espíritu de mentira para llevar a cabo su plan perfecto y justo. El espíritu mentiroso recibiría su castigo tal como lo recibió Acab. Aun cuando fue instrumento, los dos pasarían por el juicio de la rebeldía y de lo que eligieron participar. Aquellos que se arrepientan de sus pecados recibirán el perdón tal como Acab podría haberlo recibido si él se hubiese arrepentido. El arrepentimiento estaba a la disposición de Acab. Por lo tanto, la pregunta a discernir hoy es: ¿responderé a las advertencias de Dios, aun cuando vengan a través del mismo enemigo, que es puertas abiertas, que se le ha dado permiso para robarme, para matarme y para destruirme? ¿Responderé aún a esas advertencias con fe y obediencia? ¿O rechazará su consejo, como lo hizo Acab, y terminará siendo rechazado por él? Y estoy dedicando más tiempo en este punto, amados del Señor, porque muchos, al no discernir aún el espíritu maligno del mismo enemigo, agarran un furor contra Dios, como que Dios se olvidó de ellos y perdió el control de su circunstancia. No, amados del Señor, esa es una tremenda blasfemia. Dios sigue estando en el trono, pero es nuestra ignorancia la que nos permite no discernir y terminar enfriándonos e yéndonos a la potestad de las tinieblas. Que ese no sea tu caso a partir de aquí en adelante, porque hoy la verdad está trayendo libertad de terminar en un corazón como el corazón de Acab, que fue entregado a su propia decisión de lo que decidió negar a Dios. Y negar a Dios no solo de diente para afuera, sino producto de sus acciones que él decidió cometer. Por lo tanto, amados del Señor, podemos ver que el discernimiento, tanto el que aprendemos como el que recibimos de parte del Señor, es indispensable para nuestros procesos. Y te lo quiero demostrar con peritas y manzanas a través del caso de Nehemías. El discernimiento de Nehemías fue crítico para llevar a cabo la voluntad de Dios contra toda oposición, para que nunca más sea tu intuición haciéndote tirar la toalla, asumiendo que Dios hizo o no hizo a tu manera vana de pensar, lejos de lo que bíblicamente es correcto. Vamos a comenzar aquí.
Nehemías 4. Yo te inspiro a través de estas muestrecitas de perlitas ahí que encontramos a que leas todo el libro de Nehemías. Nehemías 4. Oposición de los enemigos. Y sucedió que cuando Sanballat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos? ¿Aún las quemadas? Y Tobías viene y le agrega aún más. Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo, aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribará su muralla de piedra. Ahora, aquí hay una razón de lo que te he subrayado y puesto en negrilla. Primeramente, cuando comenzamos a por fin alinearnos a la voluntad de Dios, vamos a enfrentar oposición y resistencia. Ahora, con el discernimiento que hemos aprendido, quien está derrotado podrá levantarse, dar vueltas y revolcarse, pero hay un propósito del cual esa oposición se ha permitido en nuestras vidas. Y es ver realmente si tú estás haciendo esto por amor, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y no porque Dios no lo sepa, porque Dios sabe lo que tú vas a decir antes de tan siquiera que tú lo hables, para que tú misma, tú mismo y yo nos demos cuenta de la condición de nuestro corazón. Algunos corazoncitos como el mío comenzamos los procesos de restauración con muchos intereses de por medio. Y aquí lo que está en negrías, el que no se burlen de nosotros, el que nos dejen de estar insultando al ver que obtuvimos la victoria. El ahí, la obsesión de la cual los mismos que están a nuestro alrededor nos vienen a magnificar. Ahí donde apelan a ver, ¿qué tanto está aquí esta obsesión para que estés haciendo esto? Ahí el tiempo con el cual, si Dios no lo resuelve, yo ya no continúo. Date cuenta, exactamente lo mismo que vinieron a poner a prueba a Nehemías. Esto no puede ser casualidad, amados del Señor. Estos son todos los temas típicos de los cuales somos confrontados al decidir restaurar cualquier tipo de muro en tu vida. Esposo, hijos, finanzas, salud y todo aquello de lo cual decides servirle al Padre. Y ahí te puedo seguir leyendo lo de alegrías, ahí donde el estado en que se encontraba lo que necesitaba restauración. ¿Tú sabes cuántas veces me vinieron a decir, Bev, es que esto no es la primera crisis en la cual estás ahí pasando, esto ya está muerto? Date cuenta, exactamente las mismas palabras. Y la palabra del Señor es tan preciosa que si la leeríamos con toda la dedicación con la cual miramos las redes sociales, estaríamos en un discernimiento del 99.9% de perfección, porque son patrones repetidos, como leímos, que se están dando alrededor de todo el mundo. Pero por falta de sabiduría, falta de discernimiento, fracasamos en el primero, segundo, tercero, cuarto y hasta quinto intento. Y ahí nos damos por vencidos y decimos, Señor, lo voy a hacer a tu manera, voy a leer tu palabra. Y aún, mira esto, le apuestan a la recaída de la restauración en falso. Ahí donde dicen, ahí va a ser, te lo voy a volver a hacer. Mira, no, la zorra ahí salta y esto se vuelve a destruir. Hasta usan una zorra, imagínense. Ahí, esto no puede ser casualidad, esto es demasiada coincidencia para ser verdad. Cuando tenemos discernimiento, comenzamos a identificar patrones, patrones repetidos, porque ni creativo es el que está detrás de esto siendo usado como un instrumento. Astuto sí, porque identifica nuestra falta de discernimiento y la usa en nuestra contra hasta que nosotros se lo permitimos. La falta de sabiduría, amados y amadas del Señor, es lo que nos lleva al fracaso, no la voluntad de Dios. Cuando a mí me dicen, es que yo creo que no fue voluntad de Dios, tú no tienes discernimiento, porque no conoces la voluntad de Dios. Y no para jactarme ni para burlarme, sino para hoy magnificar la importancia de dedicar
tiempo en el lugar secreto para recibir de parte del Señor lo que nuestros ojos no pueden ver y tiempo en la Escritura para lo que nuestros ojos, guiados por el Espíritu Santo, sí pueden leer. Y por ello es que me inspira, insistimos tanto en que regreses a la palabra del Señor. Tú no necesitas pagar consejerías. El consejero admirable te dejó un manual con patrones, con ejemplos y con victorias para que te inspires a usar el discernimiento hasta obtener la victoria. El discernimiento te llevará a depender de la sabiduría de Dios y no de la humana. Esto es lo segundo que vemos, como el discernimiento que Nehemías aplicó permitió cumplir la misión de restauración y reconstrucción de los muros. Nehemías 4. Oye, oh Dios, aquí es la respuesta de Nehemías a lo que estos están burlando, insultando y mofando de lo que él estaba haciendo. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Date cuenta, él no minimiza el dolor, duele el desprecio hasta lo más profundo, y más cuando viene una persona tan cercana a nosotros. Él va y expresa estas emociones delante del Señor. Eso es tener discernimiento con quién correr primero. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad. Y aquí entra la parte humana de Nehemías ahí tratando de ser juez. Y aquí lo precioso de la Biblia es que no editó esta parte. Nos podemos sentir identificados con Nehemías en sus puntos bajos, pero también hacia la victoria alta que el Señor le dio. No perdone su iniquidad. ¿Te acuerdas cuando David decía, Señor, quiébrale un brazo a esos ahí? Las emociones de Nehemías. Y lo precioso es que nos identificamos y eso nos inspira más para ver cómo es el final. Ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura. Nehemías continuó. Y aquí no iba finalizando, aquí apenas iba a la mitad, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Qué precioso cuando podemos encontrar un Nehemías en nuestra vida, esa multitud de consejeros que nos animan a lo que habíamos dejado a medias, ahora a continuar. Y esto no viene producto de un humano que se le ocurrió hacerlo. Esto es si tú lo puedes discernir, esto es la bondad y gracia del Señor que te trajo a este entendimiento hoy a la luz de su palabra. Probablemente has leído Nehemías un sinfín de veces y hoy el Padre nos está revelando algo nuevo. ¿Te das cuenta por qué mantener la humildad de poder seguir siendo enseñado por el libro que has leído de pasta a pasta, volverlo a leer? El discernimiento que Nehemías tuvo también te llevará, si tú lo ejerces, el aprendido y el dado por Dios, te llevará a caminar dentro del cuerpo de Cristo y no en aislamiento. Aquí entendemos que ir a la iglesia no solo es para un checklist de la religiosidad y que Dios me mire con favor y me haga más rápido el milagro. Es una necesidad para seguir creciendo en este discernimiento. Nehemías 4, sucedió que nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes. Y que Dios había desbaratado sus planes. Yo no sé a quién le está hablando esto, pero si tú tienes discernimiento, tú lo estás recibiendo. Podrán planificar contra esa restauración de la cual te han humillado porque han decidido desobedecer al Dios viviente. Pero Dios también es experto en desbaratar los planes de los cuales se burlaron contra ti, de los cuales te humillaron. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, todos nosotros, en comunidad, en congregación, cada uno a su trabajo. Y sucedió que desde aquel día la mitad de mis hombres, date cuenta, ahora se reparten la tarea para poder protegerse de mejor manera. Desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba lanzas, escudos, arcos y corazas.
Y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá, los que reedificaban la muralla y los que llevaban la carga en una mano, trabajando en la obra, y en la otra empuñaban un arma. Cada uno de los que reedificaban tenían ceñida al lado su espada mientras edificaba. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y a los nobles, a los oficiales y el resto del pueblo. La obra es grande y extensa. Las restauraciones no son obras pequeñas, ni fáciles, ni para ser llevadas en aislamiento. Estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. En el lugar que oigáis el sonido de la trompeta, reunidos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Y amados del Señor, que no te caiga de sorpresa cuando comienzan las incomodidades dentro de los grupos de discipulado, cuando ahí comienza ese sentir contra tu anfitriona o anfitrión. Amados, ten discernimiento. Te conviene estar dentro del cuerpo porque ahí vamos creciendo en cuanto a si el hierro con el hierro se afila, así hay algo que yo estoy siendo expuesta, que Dios quiere también trabajar en mí. No solo en la astilla de mi anfitriona, en la paja de mi anfitrión, sino en el tronco que no me había dado cuenta hasta estar dentro de la comunidad. El discernimiento te hace ver que el estar en congregación es una necesidad para crecer en discernimiento. Y por último, el discernimiento que vemos a través de la vida de Nehemías te llevará a estar alerta a patrones y no caer de nuevo. A patrones que se repiten. 5 veces se repitió este patrón con Nehemías. Y yo te quiero compartir que para muchos es fácil resistir la primera vez. Es decir, no, esto no viene del Señor. Y resistimos. Pero luego la segunda es, ¿será que Dios no me quiere decir algo? La tercera es, no, esto no puede ser casualidad. Y lamentablemente para la mayoría de los seres humanos que se han amoldado a este mundo, la tercera es la vencida. Gracias a Dios no fue el caso de Nehemías. Vamos a leer aquí. Nehemías 6. Y aconteció que cuando se les informó a Sanballat, a Tobías, estos son los incrédulos, los que se vienen a burlar, los que vienen a opinar, no bíblicamente, y donde tú debes de ejercer discernimiento. A Gesem, el árabe, a los demás enemigos nuestros, que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella. ¿Haz de cuenta? Aquí, aquello que no estaba restaurado, que estaba en crisis, ya la obra fue concluida. ¡Alerta! Una vez que la muralla ha sido construida, que el matrimonio ha sido restaurado, que el hijo ha regresado a casa, que la salud ha sido devuelta y las finanzas restauradas, comienza a venir ese sentir. ¿Será que todo realmente está perfecto? ¿Será que Dios me dio vacaciones? ¿Será que el enemigo está tramando algo? ¿O será que hay algo que está por venir? Cuidado, ten discernimiento. Mira lo que aquí sucede, seguimos leyendo. Aunque en aquel tiempo yo no había sentado todavía las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem me enviaron un mensaje diciendo, ven. Y date cuenta, aquí el enemigo no está lanzando ni bombas atómicas, ni está viniendo en ese entonces con espadas de madera o de hierro, si algo tenían. Están viniendo con palabras. Típicamente así es como nuestro discernimiento es puesto a prueba. A través de las palabras de alguien, de las palabras de nuestro propio pensamiento vano a la vieja manera de pensar, o a través de la crítica que escuchaste sobre alguien más y ahora estás adoptando para ti mismo. Viene el mensaje, ven, le dice, reunámonos en Keferim, en el llano de Ono, pero ellos también tramaban hacerme daño. Mira el discernimiento de Nehemías. Ahí nada que vino en un sobrecito lindo y presentable con un sello de cera. No, él no se deja engañar por la superficialidad del detallismo. Está alerta, discernimiento. Y él les envía mensajeros diciendo, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender.
Es, perdóname, no tengo tiempo en este momento, estoy en la misión, en el reino de los cielos como colaborador, como embajador, como luz y sal de este mundo. No puedo atender en este momento tu murmuración. ¿Te imaginas tener ese carácter de Nehemías? ¿En dónde estaríamos hoy? Y dice que no se detuvieron ahí 4 veces. Me enviaron mensajes en la misma forma. ¿Cuántas veces va a venir nuevamente ese pensamiento? No 4, te cuento, hasta 5 veces. Mira, y por quinta vez con una carta abierta en su mano. Cuidado, amados del Señor, la repetición de un patrón no significa Dios te está mandando señales de humo. No, no, no. Dios ya te mandó la señal más maravillosa y es su palabra escrita y revelada por medio del Espíritu Santo. Ahí vemos que Nehemías, en esa quinta vez, en ella estaba escrito, se han oído entre las naciones. Ahora apelan a la multitud para hacerlo temblar. Mira, no solo somos nosotros diciéndolo. Mira las estadísticas, mira todos los síntomas de narcisista que tiene el tipo. Ahí comienzan a apelar a todo lo que ahí se les puede ocurrir para hacer presión. Dice que tú y los judíos estáis tramando rebelaros. Ahora comienza, mira, ya Dios te dijo que no, ¿por qué te seguís rebelando? ¿Verdad? Bueno, ¿por qué eso que reedificas la muralla? También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén en cuanto a ti, un rey está en Judá y ahora llegaron a oídos del rey estos informes. Ahora pues, ven, consultemos juntos. Entonces le envió un mensaje diciendo, no, no es verdad. Discernimiento de espíritu, discernimiento de mentira, discernimiento de espíritu del humano que no venía de parte del Señor. Mis respetos, Nehemías, de verdad, entre las personas que tengo que ir a entrevistar, si el Señor me permite un día conocer en nuestro hogar eterno, tiene que ser Nehemías ustedes. Miren esto, no han sucedido esas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón. ¿Tú te imaginas este nivel de discernimiento que necesitamos para ver cuándo es que lo que alguien nos está diciendo es de la abundancia de su corazón y no precisamente de parte del Señor? Porque todos ellos querían amedrentarnos pensando, ellos se desanimarán con la obra de restauración, con la obra de reconstrucción, con la obra de sanidad y no será hecha. Eso es lo que ellos pensaban. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Y Nehemías probablemente ahí responde con esa certeza, pero por dentro es, papito, no sé si estoy haciendo lo correcto. Y nuevamente va y se rinde delante del Señor. Se vale, amados del Señor. El avanzar en la reconstrucción de muros, en la restauración de hogares, no significa que no sentimos temor o duda. Significa que a pesar del temor y la duda, seguimos avanzando, pero no en nuestras fuerzas, sino con la fortaleza del Señor. Por lo tanto, podemos hoy concluir que el discernimiento lo necesitarás durante y aún después de una crisis matrimonial, durante y después de ese milagro que tú estás esperando, durante y después de esa promesa que el Señor te ha hecho. Por lo tanto, te quiero dar ejemplos breves del discernimiento frente a estos pensamientos que vienen a través de los Sambalats y Tobías, que llueven a nuestro alrededor cuando hemos decidido reedificar los muros de nuestra familia. La voluntad de Dios sobre el divorcio. Acompáñame, vamos a ir brevemente de escritura en escritura. Malaquías 2:15 al 16. Discierne aquí cuál es la voluntad de Dios frente al divorcio. He aquí, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. ¿Qué es lo que me permite ver la crisis matrimonial? Que estábamos viviendo lejos de la voluntad de Dios para nosotros y para quienes tenían sus ojitos puestos en nosotros. De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Y la restauración comienza primero por nosotros, para aún sin palabras poder darles el ejemplo correcto. Por eso guarda tu corazón.
y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Si tú no sabes cómo guardar tu corazón, te invito a que visites la Universidad Inspira, ahí, Peritas y Manzanas, retomando la sanidad de mi corazón. Ahí, pues yo odio el divorcio. Mira, el Señor dice, permanece fiel a la esposa de tu juventud. Él sabía que iban a haber casos de infidelidad, de lo contrario, esta instrucción no fuera necesaria. Pero la infidelidad no era una muestra de decirte, yo te dije, hija mía, que no te casaras con él. Yo odio el divorcio. ¿Sabes por qué? Porque el divorcio termina con un ciclo incompleto, que ahora vas en un segundo matrimonio a tratar de evitar y te enfrentas nuevamente con la condición de tu corazón, que el proceso no terminó. Y por eso es que los segundos y terceros matrimonios estadísticamente tienen menos probabilidades de tener esa estabilidad. Aquí, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Dios sabe cuánto esto te abruma de crueldad. Dice el Señor de los ejércitos, por eso guarda tu corazón. Discierne aquí lo que el Señor está diciendo. Esto no comenzó con la amante, esto comenzó con un corazón que se endureció como el de Acab. Y no le seas infiel a tu esposa. Vamos a al siguiente pensamiento común en cuanto a lo que necesitamos discernir para no abortar la misión por falta de discernimiento. El tiempo de Dios. Muchos aquí intuyen la intuición, que la cantidad de años, meses, días, horas es que Dios les está diciendo que ya no es tiempo. ¿Tú te imaginas si eso lo trasladáramos a yo digo que ya pasaron 2024 años y Jesús no ha venido? Yo puedo intuir que Jesús ya no va a venir. ¿Tú te imaginas tremenda blasfemia? Y justamente de eso nos habla segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Justamente porque hay muchos ya intuyendo que Jesús ya no va a regresar, que tal vez ya regresó y nos perdimos de ese regreso. No, eso no es cierto. El Señor no está retrasando la promesa porque la va a cancelar, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahí no dice solo para con el incrédulo, el infiel y el adúltero. Aquí el discernimiento, amados del Señor, hay muchas áreas que vamos a comenzar a discernir, que aún tenemos que arrepentirnos. ¿Sabes? Y te quiero ayudar. Esas críticas a tu alrededor, no las uses para detener la obra. Úsalas para ver qué tanto vas avanzando en la obra. Un autoinventario, a ver, se están burlando que estoy obsesionada. Padre, muéstrame, habrá obsesión y de eso estás esperando que me arrepienta. Usa eso mismo, no para detenerte, sino para seguir avanzando. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie fracase, ni en su matrimonio, ni en sus finanzas, ni en su salud. Él quiere que tú prosperes en todas las áreas de tu vida a medida que tu alma prospera. Y si podemos discernir el por qué y para qué de eso, es para participar en su reino, en su historia e ir por más. Esto ya no solo se trata de ti y tu cónyuge, hay muchos más que ahora discernimos. Por ello tengo que tener la convicción, la certeza, porque una vez comenzamos en esta obra, muchos más se le unirán. Y de haber estado tambaleando, ¿tú te imaginas dejar estas obras a medias de lo que hablarían del testimonio como embajadores que somos? Por ello es que algunos campos de entrenamiento son más intensos. Probablemente tu llamado sea mucho más grande que el cual has visto en los ministerios de los cuales sigues. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a pedirle discernimiento, papá. Perdóname, he estado tan enfocada en cómo va el muro de la otra persona que olvidé de cuidar mi propio muro. Vamos al siguiente, a discernir aquí. La ruta de Dios. Este es otro de los cuales asumimos cómo va a ser la ruta de Dios y creamos telenovelas ahí espectaculares, pero nada se parecen a la mejor de todas, que es la de papá. La ruta de Dios es una.
y es Jesucristo. Y Jesucristo vino a manifestar la voluntad del Padre y fue perdonarnos para que hubiera restauración y reconciliación y pudiéramos ser partícipes como colaboradores de su obra. Proverbios 17:9 nos dice lo siguiente. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 17:9, cuando se perdona una falta, el amor florece. Ahora yo quiero que tú disiernas en el nombre de Jesús a través de lo que has aprendido en lo natural. ¿Cuánto tarda una flor en florecer? ¿Es de la noche a la mañana que echas la semita y ya salió mañana la flor? Te cuento que Daniel me acaba de regalar una orquídea preciosa. Pero esta orquídea cuando muere tarda meses en volver a salir. Y ustedes, en mi intuición, pensé que ya se había muerto para siempre y por poco y me deshago de la orquídea. Y hace unos días, mi padre me habló a través de esta orquídea y me dijo, vaya que no te diste por vencida, porque la flor más hermosa acaba de brotar y muchas más hermosas vendrán. Cuando se perdona una falta, es una semilla que tú estás echando. Eso requiere tiempo para que florezca. También tengo un arbolito de limón mandarina aquí atrás y todos los días voy a revisar si ya tiene mandarinas, limones. Tarda, pero ahí no voy a ir a cortar el árbol y comenzar de nuevo. Tengo que saber que la siembra y la cosecha se cumple, pero en un tiempo del cual debo aprender a discernir. Y aquí la ruta para que eso florezca, eso de lo tanto que tú le estás pidiendo y esperando en el Señor, comienza por las semillas del perdón. Vamos aquí en las últimas tres. Y ahí les pido perdón por haberme extendido, pero hay tanto de este tema del cual en el nombre de Jesús, si te has visto series de más de 3 capítulos, puedes aguantar este video un poquito más. El siguiente es, justamente, te voy a compartir aquí. Para lo que a simple vista no se ve. Hoy hablamos de esto. Esto es un regalo de parte del Señor para lo que yo a simple vista no puedo ver. Y yo te cuento que así como hoy aprendimos que aún Dios va a usar lo que Él en su soberanía le plazca, yo te cuento que el amante tiene un rol. Y eso se encuentra no directamente explícito del amante, pero podemos discernir que los desobedientes, adúlteros, incrédulos, fornicarios, tienen un rol. Mira lo que dice Romanos 11, versículo del 11 al 36. Y oro que esto te inspire, no solo a perdonarla o perdonarlo tú, varón, sino comenzar a orar, porque han sido un instrumento sumamente efectivos que nos trajeron a buscar del Señor con hambre y sed. Romanos 11, traducción lenguaje actual. Sin embargo, aunque los judíos no pudieron agradar a Dios, hoy piensa quién no está agradando a Dios, es tan fácil encontrarlos, porque somos prontos para juzgar. ¿Quiénes hoy no están agradando a Dios? Ok, los que me han hecho daño, así como Nehemías, Señor, no los perdones. Tampoco fallaron del todo, dice la palabra del Señor, tampoco lo fallaron del todo. Hay un propósito del cual ni siquiera se dan cuenta que están siguiendo según la soberanía de Dios. Más bien por la desobediencia de los que no agradaron a Dios. Los que no son judíos, que es el contexto aquí de lo que nos está hablando Romanos, pueden ser salvados por Dios. La desobediencia de los que no agradaron a Dios fue el instrumento que me trajo de vuelta a Dios. Ponte a pensar, eso que tanto lastimó tu corazón y los pozos a los cuales corrías, las adicciones, las compras, los pensamientos, el irte a dormir para olvidarte de todo, ya no fue suficiente. Y comenzaste a hacer algo distinto que fue buscar al Señor. ¿Qué fue lo que lo provocó? En mi caso, la traición más grande, que a simple vista yo estaba sufriendo. Pero más adelante, cuando el Señor me regala el discernimiento, me dice, fue exactamente lo que yo sufrí cuando tú fuiste detrás de tus ídolos, de aquello de lo cual era más importante para ti que mi voluntad. Y ahí me quebranté, pero fue gracias a los que no le agradaron a Dios en esa etapa.
Ahora bien, si por la desobediencia de los que no le agradaron a Dios en esa desobediencia, en este caso el contexto de los judíos, el resto del mundo recibió ayuda, con más razón la recibirá cuando todos los judíos, todos los que estaban en desobediencia, sean aceptados por Dios. Y aquí entra nuestro rol. Padre, yo estoy tan agradecida con este instrumento que tú no provocaste, tú no diseñaste, tú no causaste, pero del cual usaste para capturar mi atención. Yo no puedo dejar de orar por ella. Tú no puedes dejar de orar por él. Ahí te dejo para que sigas leyendo esta escritura. Vamos al siguiente, donde necesitamos discernimiento. El rol del dolor. El rol del dolor. Te cuento que el dolor no es malo. El sistema del mundo nos enseñó castigo y recompensa, entonces vemos el dolor como un castigo, pero cuando sabemos que Jesús ya cargó nuestro castigo en la cruz, el rol del dolor cobra otro sentido. Pablo nos lo dice. Y justamente el rol del dolor es exponer lo que hay en tu corazón. Es hasta que estás tan dolida que sale de lo que la abundancia de tu corazón tiene. Con tus hijos, con tu cónyuge, en tu trabajo. Cuando estás en necesidad y tomas aquello de lo cual sabes que no está correcto. Es hasta que ya nos somos llevados al límite que sale lo oculto de nuestro corazón. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Vamos hoy a discernir el dolor a través de lo bíblico y no amoldándonos a el castigo recompensa que es el sistema de este mundo. Hebreos 4:13 dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Dios ya sabía que eso estaba en tu corazón, pero Él te ama tanto que antes del juicio final te permite ver y que tú puedas discernir entre el bien y el mal. Eso es la bondad de Dios. ¿Tú te imaginas llegar delante de Dios y Señor, estoy bien, estoy nítida? Y te dice, mira, tú tenías celos de esa persona en ese ministerio. Y tú, Señor, pero no, nunca me enteré. No, porque me pediste que no pasar por el dolor, porque iba a ser algo vergonzoso, humillante, te iba a doler. Y pues no sucedió nada. ¿Tú te imaginas que eso fuera así? Por lo tanto, hoy podemos decir, papá, me está doliendo. Pero de lo vil que me está doliendo, hay algo precioso que me quieres enseñar. Y tú sabes, cuando aprendemos a sacar lo precioso de lo vil, tenemos el privilegio de ser sus portavoceros, nos dice la Escritura. Y esto viene a través del discernimiento. Lo que a ti te llama la atención de estos videos, no soy yo. Primeramente es el favor y la gracia de Dios, pero es el ángulo distinto de algo que tú no habías visto. Y eso te atrae. Eso es el renovar la mente. Y esto no viene por mí, esto viene a través del Espíritu Santo, de lo que he leído y Él trae a memoria y te vengo a compartir. Imagínate cuando te es revelado en primera fila y no a través de ningún consejero que estamos detrás de estas cámaras. ¿Cuán más impactante es? Y por ello te quiero inspirar a que no te vuelvas codependiente de estos videos, sino de tus tiempos con el Señor. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendiremos, a quien rendimos, no solo rendiremos, todos los días rendimos cuentas. Y por último, el rol del humano. Este es el último de muchos que probablemente nos tomaríamos como 12 horas más en este video. El rol del humano. Decidir de qué historia participarás. Hoy debes de pedirle al Señor que te dé sabiduría para tú poder discernir el rol del cual Él te está invitando a participar. Y cuando tú te das cuenta que esto no solo se trata del nombre de tu familia, tu apellido, y no quedar en vergüenza ante la sociedad, sino de una historia que involucra la eternidad de muchos más, estamos más prestos a decidir resistir
como Nehemías entendió la importancia de esos muros y puertas reconstruidas, que la vida de muchas personas dependía de esos muros y puertas. Y aquí no estamos hablando de vida solo en lo temporal, porque qué hermoso es ver un matrimonio restaurarse, hijos nuevamente, poder tener la comunión del hogar como Dios lo planificó. Es saber que estas personas, sus almas ahora tienen un futuro eterno con el Padre. Primera de Corintios 3:9 nos lo dice de la siguiente manera: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La obra que Dios está labrando en ti, por gracia, es la que hoy te está invitando a participar, ir a labrar en muchos más. Terminamos con la conclusión de la importancia del discernimiento, que es el parteaguas para esa victoria. Y lo vimos en el caso de Nehemías tan claramente, cómo resistió porque supo discernir cuándo era el humano, el enemigo y cuándo era Dios. El discernimiento es la habilidad de pensar bíblicamente en todas las áreas en nuestra vida, aun cuando todo el mundo esté predicando lo contrario. Es indispensable para una vida en fidelidad. Muchas veces somos infieles no porque lo querramos ser, no porque estamos, Señor, voy a hacerte infiel en esta fecha, es porque pensamos que ese era el plan de Dios y caímos en esa tentación. Es importante que como cristianos que seguimos a Cristo, no una religión, no una filosofía, un reino del cual hemos sido trasladados al reino de la mano, sacados de las tinieblas e invitados a participar como colaboradores, es importante que tú desees el discernimiento, que dediques tiempo para las partes que hoy aprendimos. Debemos de adquirir sabiduría y desees las partes que aprendimos son un regalo de Dios, el estar en el lugar secreto para recibirlo. Es importante que el cristiano desee el discernimiento que Dios le ha provisto por medio de su verdad preciosa. Sin él, cristianos están en peligro de ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y eso está en Efesios 4:14. Amado Padre Celestial, gracias por hoy lo que has derramado, Señor. Ciertamente como humano, nada de esto se me hubiese ocurrido, ni hubiese podido resaltar las perlas que me diste durante este estudio, primeramente en lo personal. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que a nadie le sea arrebatado la semilla que hoy ha sido esparcida para conocimiento, para aplicación y sobre todo para llevarla a cabo a la acción. En el nombre de Jesús te pido que tú pongas el querer como el hacer, el hambre y sed de mis hermanos alrededor del mundo, de crecer en sabiduría para discernir correctamente y el estar deseando los mejores dones, los mejores regalos de tu Santo Espíritu para la edificación de tu Santa Iglesia. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Si el Señor lo permite, nos vemos en el siguiente video.